Bueno, en esta noche reunimos de nuevo en el Antiguo Testamento, nuestro estudio de panorama del Antiguo Testamento. Y en esta noche continuamos el viaje que comenzamos la semana pasada a través de los profetas. Y en esta semana nos encontramos en el libro más largo de la Biblia, que es Jeremías. De pronto ustedes pensaron que fue los Salmos, pero realmente en términos de palabras, Jeremías es el libro más largo en la Biblia. Y entonces, así que llegaremos hasta donde podamos en esta noche y lo que no podemos terminar en esta noche, continuaremos la próxima vez con Lamentaciones, que fue también escrito por Jeremías y registra su respuesta a lo que sucede en el libro de Jeremías. Y en preparación para esta noche, yo leí el libro completo de Jeremías en un tiempo bien corto. Y si ustedes que estaban estudiando en Zendex se dieron cuenta que Jeremías es un libro complicado. Eso es un libro que realmente no es tan fácil entender y pues la verdad es difícil leer y hay mucha melancolía y a veces dice la misma cosa en muchas maneras diferentes, pero realmente cuando terminé de leer esta última vez pensando en el estudio, fue de mucha bendición para mí y yo vi muchas cosas que no había visto antes, porque he leído Jeremías varias veces, pero a veces me confundí y entonces tranquilo pasa a todos, que no es un libro fácil entender y espero que esta noche ayude mucho. Pero primero comenzamos con el autor y la fecha. Realmente no hay una fecha en sí cuando estaba escrito el libro. Obviamente, por el nombre del libro, el autor fue Jeremías, con la ayuda de Baruch, su ayudante. Jeremías fue un profeta y sacerdote y su ministerio se extendió desde 627 hasta la caída de Jerusalén en 586, cuando él se vio obligado a huir a Egipto. Es decir, mira, eso de pronto nos suena mucho, 627 a 586, pero realmente una cosa impresionante de Jeremías es que después, si medimos del comienzo de su ministerio hasta el fin, que de pronto extiende aún más allá que cuando él tenía que huir a Egipto después de la caída de Jerusalén, podemos decir que su ministerio duró más o menos 50 o 60 años. Y entonces fue un ministerio bien largo y comienza y sí, un rabí dijo que cuando Babilonia destruyó Egipto en 568, que Jeremías fue llevado a Babilonia. Es decir, si eso es verdad, que no tenemos manera de probar, hubiera sido 85, 90 años. O hubiera tenido 85, 90 años en esa época. Entonces, él tenía una vida muy larga que de pronto no suena tan impresionante, pero cuando hablamos de la vida de él y el ministerio de él, realmente eso es solo una gracia de Dios, porque Jeremías, vamos a ver, tenía una vida sumamente difícil y dura. Su ministerio fue muy difícil. Y entonces él comenzó en el reino de Josías, o la época de Josías, en el año 13 cuando él era rey, y extiende hasta el fin de Judá. Y Jeremías 1, 4 a 8 nos cuenta de su llamado de Dios que fue ordenado desde antes de que naciera. Jeremías 1, capítulo 1, 4 a 10 dice lo siguiente. Y eso es importante porque su llamamiento fue realmente una cosa especial.
Dice, y vino a mí la palabra del Señor, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que nacieres, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiere que te envíe, irás, y todo lo que te mandé dirás, o todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo, yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Entonces, una cosa que podemos ver, incluso en esta introducción, es que más que cualquier otro profeta, vemos detalles de la vida personal y la vida ministerial de Jeremías. Él comparte con nosotros no solamente sus profecías, sino también sus emociones y reacciones a los eventos que experimenta. Por eso, por la naturaleza de su ministerio, que fue sumamente duro, él también a veces se llama el profeta que llora por el sufrimiento que padeció para su ministerio. Entonces, de todos los profetas, él es lo más autobiográfico. Es que algo sucede o él tiene una profecía y después dice, uy, y eso es como me sentí. Ellos me rechazaron y me sentí así. Y entonces él comenta mucho en sus propias reacciones. Y muy temprano en su ministerio, en Jeremías 15, él está deprimido y dice que desearía no haber nacido. Él clama al Señor para ayuda y él pues declara su inocencia y su virtud. Y Dios reprende su autocompasión y le dice, arrepiéntete de tus quejas para que puedas ser una herramienta útil en mi mano. Y no te preocupes, yo te protegeré de todos los problemas, de todo el daño y lástima. Entonces, eso es algo que Jeremías tiene momentos cuando comienza pues a hablar como alguien deprimido, que no, pues qué pena, mi vida tan difícil. Y eso es realmente hay algo que podemos aprender de Jeremías, porque el Señor dice, mira, si tú quieres ser útil en mis manos como un instrumento de Dios, deja de quejarte de los problemas que vas a enfrentar. Deja de quejarte de la dificultad, de la persecución. Mira, sigue igual, sigue adelante y no te preocupes, yo te protegeré. Y realmente yo creo que hay una lección ahí para nosotros también, porque no está siendo más fácil ser un cristiano en este mundo. Una y otra vez, Jeremías está maltratado y perseguido por proclamar el mensaje de Dios a un pueblo pecaminoso. Su vida está llenísimo de pruebas. Voy a decirles una lista, digamos, de algunas de las pruebas que experimenta. Él tiene pruebas por amenazas de muerto en capítulo 11. La verdad, eso pasa varias veces, que la gente dice, mira, tú dijiste esto y ahora te vamos a matar. Tiene pruebas por aislamiento en capítulo 15. Él tiene prueba por cepo. Ellos ponen en cepo en capítulo 19. Básicamente eso es cuando tu cabeza y tus brazos están en huecos y pues no puedes mover y tus piernas también, tu cuerpo está en una posición bien incómoda y estás ahí por días. Y ellos lo pusieron allí para como pues callarlo, porque estaba diciendo cosas no agradables para ellos. Tiene pruebas por arresto en capítulo 26. Tiene pruebas por desafío, es decir, no, pues básicamente nada que Jeremías dice en todo su ministerio está recibido bien. Es que hay muchos que pues ponen desafíos a lo que dice. Él está humillado públicamente de un falso profeta en capítulo 28. Él tiene pruebas, pues para mí, como alguien que ha escrito cosas en el pasado,
eso es duro, que él tiene pruebas por destrucción de su obra o de sus profecías. Ellos quemaron sus rollos en capítulo 36. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Él pone, y si lees cuidadosamente, dice que tomó casi un año para Baruch, pues escribir todo lo que dice Jeremías. Jeremías está prohibido hablar con el rey, entonces manda a Baruch. Y Baruch va y el rey, mientras mientras están leyendo, cada rato está cortando pedazos del rolo y quemándolo en la cara, digamos, de Baruch. Y Baruch regresa y no tiene nada. Y Jeremías, pues no dice cómo responde, pero Dios dice, bueno, Jeremías, escribe otra vez todo. Y si tú eres Baruch, quien escribió todo, pensaría que, ay, no, en serio. Yo recuerdo una vez yo perdí un sermón y yo tuve que comenzar de cero y estaba como, no, pues qué pesadilla, qué mucho trabajo. Pues 50 años o 40 años de profecías que él tenía reescribir, pues muy difícil. También él tenía pruebas por violencia y encarcelamiento en capítulo 37. Él tenía pruebas por hambre y arrojado a un cisterna y casi muere hasta que alguien lo rescate en capítulo 38. Ellos dijeron, mira, si queremos silenciarlo, vamos a callarlo en este pozo o en esta cisterna y dejarla hasta que muere. Y por gracias a Dios, una persona en el pueblo tenía misericordia y lo rescató, y él tenía pruebas por cadenas en capítulo 40 y constantemente tenía pruebas por rechazo de su mensaje, pero especialmente en capítulo 42. Y mira, hay una lección para nosotros ahí también. ¿Qué es que nosotros tememos más en evangelizar? Nos van a rechazar. Nos van a rechazar y vamos a decir algo y no van a escuchar. Eso fue 50 años de la vida de Jeremías y nunca renunció al trabajo. Seguía adelante, aunque fue difícil y fue perseguido, pues la verdad era ejemplar. Pues en el principio quejaba un poco, pero después cuando recibió el reproche del Señor y dijo que no, ¿sabes qué? Ya voy a hacer lo correcto y cambió. Jeremías estaba profetizando o profetizaba al mismo tiempo que Habacuc, Abdías y aún Daniel y Ezequiel, que ellos llegaron en la escena en los últimos partes de su ministerio después del exilio en Babilonia y después de Babilonia hubiera destruido Jerusalén. Entonces, pues claro, con 50, 60 años, Jeremías se cruza con varios otros profetas. El Señor ordenó a Jeremías que no se casara ni tuviera hijos. ¿Por qué? Por el juicio inminente divino en Judá arrasaría la próxima generación. En capítulo 16, entonces Dios dice, no te cases y no tengan hijos. ¿Por qué? Porque voy a destruir este país. Entonces, mejor que no estés distraído más o menos. ¿Y por qué? El mensaje de Jeremías fue principalmente uno de juicio y fue muy negativo en su naturaleza. Él fue odiado y tenía casi nada de amigos. El libro habla muchísimo más de sus enemigos que de sus amigos. Y aunque él era tímido por naturaleza, que acabamos de leer, yo soy joven, yo no soy bueno para hablar. Él fue tímido. Realmente él recibió la seguridad del Señor que él se convertiría en alguien fuerte y valiente. Y fue la memoria de su llamado divino y las reafirmaciones frecuentes del Señor de su encargo como profeta. Esas cosas hicieron Jeremías un siervo pues sin temor y fiel en el servicio de Dios. Realmente, si leemos así, podemos decir, uy, no, pues, y vamos a hablar un poco más de eso, porque él seguía adelante, aunque a veces se fue desanimado. Otro carácter, o otro autor, digamos, fue Baruch. Baruch, pues Jeremías estaba escribiendo el libro,
pero Baruch fue quien estaba pues anotando. Y Baruch realmente es el amigo más leal de Jeremías y también ayudó a Jeremías pues a escribir todo o anotar todo de sus profecías. Fue un escriba y él estaba anotando las dictaciones de Jeremías y copiando los manuscritos. Él también estaba con Jeremías pues mucho tiempo también, porque él fue con Jeremías cuando Jeremías fue exiliado a Egipto después de la caída de Jerusalén en 586. Entonces, ¿qué es el bosquejo de Jeremías? Capítulo 1 es el llamado de Jeremías. Capítulo 1 es el llamado de Jeremías. Capítulo 2, y realmente es chistoso porque estaba pensando, yo podría hacer un resumen de Jeremías en 1 minuto. Arrepiéntense o todos de ustedes van a morir. Ese es como el mensaje básicamente por 52 capítulos. Juicio, 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 juicio. Arrepiéntete. No, más juicio, más juicio. Entonces, eso básicamente es el mensaje de Jeremías. Pero capítulo 1, el llamado de Jeremías. Capítulos 2 a 45 son proclamaciones de juicio a Judá. A Judá. Y eso también nos dice algo, porque la tribu del norte, Israel, ya había sido destruida. Entonces, no tiene que hablar con Israel, las 10 tribus, porque ellos ya no existieron por el exilio de Asiria. Entonces, capítulos 2 a 45 proclamaciones de juicio en contra Judá. Pero capítulo 46 a 51, proclamaciones de juicio contra las naciones. Sigue proclamando juicio, pero a otro grupo, en 46 a 51. Y en capítulo 52 es el cuarto parte, que es la caída de Jerusalén. Más o menos todo lo que profetizó sucedió y es narrativo. Pero ¿qué son algunas fechas claves para Jeremías? Y mira, una cosa que lo pone difícil, una cosa que lo hace Jeremías muy difícil, es que Jeremías no fue escrito en una manera cronológica que acaba de decir. Y a veces por eso es muy confuso a veces. A veces avanza y retrocede varios años solamente para probar su punto. Y la razón creo que fue pues compilado o fue como un poco inconexo, es porque fue compilado sobre la vida de su ministerio y también fue escrito por lo menos 2 veces y de pronto esa es una razón que no hay como un orden cronológico. Mira, alguien hizo la tarea de poner el libro de Jeremías en orden cronológico. Acaba de compartirlo en el chat, porque no es algo lógico. Pero si ustedes quieren copiar eso después de pronto cuando leen Jeremías pueden leerlo de manera cronológica y te ayuda. Pero no voy a hablar más de eso, pero ahí en el chat tienen. Años claves. Realmente la deportación o la caída de Judá sucedió en 3 pasos. Y cuando hablamos de la destrucción completa de Jerusalén, eso fue el 3er paso. Entonces, años claves, 605. 605 fue el año cuando Nebuchadnezzar llega en la primera deportación y arrastra a muchos, incluyendo a Daniel. Eso es 605. Regresa en 597. Eso es la segunda deportación. Y una fecha que realmente necesitan recordar es el año 586 antes de Cristo. Y eso es la deportación final, la caída de Jerusalén a Babilonia, donde Jerusalén está completamente destruida. Pero 586 es un año clave en la historia de la Biblia. ¿Qué es el propósito de Jeremías? Pues ya acaba de decir, es pronunciar o declarar el juicio de Dios
en la degradación moral de Judá y llamarla arrepentimiento. Este libro es mucho más enfocado en juicio y advertencia y mucho menos en las promesas de restauración que, por ejemplo, Isaías. Isaías habla mucho de restauración. Jeremías también habla de restauración de Israel y pueblo. Vamos a hablar de eso, pero realmente está mucho más enfocado en el juicio y también tiene varias promesas del futuro de Israel, incluyendo muchas profecías del reino futuro mesiánico, pues es decir, el milenio. Y cómo podemos ver el hecho que una cosa, el exilio en Babilonia duró 70 años. Jeremías es quien nos dice esto. El Señor reveló a Jeremías, ustedes van a estar en Babilonia 70 años. En Daniel 9:2, él está leyendo en el exilio, Daniel está leyendo la profecía de Jeremías y descubre esa promesa de 70 años. Entonces, aunque el propósito de Jeremías es pronunciar juicio en todo de Judá, el hecho que Daniel está leyendo Jeremías en el exilio también puede decir que pues, fue útil como un mensaje de advertencia y esperanza a los judíos exiliados. Una advertencia que ellos deben aprender de los errores que habían sido destruidos y para ellos que creen mentiras, porque muchas mentiras surgieron y dijeron que no, ese exilio solo va a durar un poco de años, va a ser muy poco. Y Jeremías siempre está como, no, pues ustedes no creen esos mentirosos, va a durar 70 años y si ustedes creen ellos, van a sufrir más juicio. Y entonces, de leer eso, los exiliados o los exilios pueden decir, hoy sabes que necesitamos creer la verdad. Y también fue algo como de ánimo para ellos, porque estaba diciendo, el exilio no va a durar, no durará para siempre, no durará para siempre. Y el contenido del Jeremías, como dije, arrepiéntete y evita el castigo. Pero cuando el castigo fue inevitable, él los dijo que se rindieran sin luchar o sufrirían aún más. Pues claro, lo ignoraron. Pero él estaba como, arrepiéntense para que no sean destruidos. Cuando no lo hacen, él dice, pues por lo menos cuando ataca a Babilonia, que se rindieran. ¿Por qué? Para que no caigan peor que va a ser. Pero ellos dicen que no, vamos a luchar y pues más mueren. Entonces eso es como, pues ese es un tema principal de Jeremías. Él dice algo y la gente lo ignora y ellos sufren por ignorar. ¿Qué son, a la próxima sección, qué son algunas palabras claves o frases claves de Jeremías? Una cosa, cuando estaba leyendo el libro, varias frases, pues yo noté, eso es algo bien útil de leer un libro en un tiempo bien, pues corto, es que pueden ver patrones. Pues esa palabra está repetida varias veces y o pues irónicamente, la palabra repetida en esta fue la frase repetidas veces. Repetidas veces. Y siempre está usado, esa frase misma se usa 6 veces en Jeremías. Un ejemplo es Jeremías 25, 3-4. ¿Y qué significa cuando dice repetidas veces? Dice, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta hoy, en estos 23 años ha venido a mí la palabra del Señor y les he hablado repetidas veces, pero no han escuchado. Versículo 4. Y el Señor les envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero ustedes no escucharon ni pusieron atención. Entonces, ¿qué es el punto? Varias veces, una vez tras vez, el Señor mandó gente. Yo he hablado por 23 años y cada vez que se encuentra esa frase repetidas veces, lo que sigue es, pero no han escuchado.
Y realmente esa frase es tan importante y es importante considerar cuando piensa en el tono del libro completo. En todo el libro, Dios está prometiendo juicio para el pecado y la rebeldía. Pero lo que vemos y lo que la verdad yo noté en leer Jeremías es la increíble paciencia del Señor. La increíble paciencia del Señor. Él les dio chance tras chance y ellos no escucharon. Recuerda que Jeremías comenzó a advertirles 40 años antes de la caída de Jerusalén. Y una y otra vez el Señor está mandando, pues dándole otra oportunidad, otra oportunidad. Y realmente yo creo que eso es algo que podemos aprender de Jeremías, es que la paciencia del Señor es increíble. Sin embargo, también es un recordatorio que aunque su paciencia es asombroso o asombrosa, Él nunca dejará que los pecadores queden impunes y su paciencia no dura para siempre. No dura para siempre. Y es posible que algunos de ustedes escuchando este mensaje, el Señor cada semana, cada domingo, está dándoles una y otra vez oportunidades de renunciar a sus pecados, y Él está dándote otra oportunidad de arrepentirse y dejar de jugar iglesia, dejar de pecar, dejar pues intentar como pues no sé, no te engañes. El Señor no se ha burlado. Él sabe lo que va a pasar. Y si no te arrepientes, Él te va a juzgar. Él te va a juzgar. Y algunos de ustedes necesitan escuchar. El Señor ya ha sido tan paciente con ustedes, pero su paciencia no dura para siempre. No dura para siempre. Otra palabra repetida varias veces en Jeremías es la palabra avergonzado, avergonzado o no avergonzado. Y esa palabra está repetida 14 veces en el libro. Un ejemplo sería Jeremías 6:15. Jeremías 6:15 dice lo siguiente: ¿se han avergonzado de la abominación que han cometido? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Por tanto, caerán entre los que caigan, en la hora que yo los castigue, serán derribados, dice el Señor. Y la idea aquí es que la gente, el pueblo de Dios o de Judá eran tan abiertamente rebelde que ni siquiera intentaron esconder su pecado. Hacían alarde de su pecaminosidad, pero las consecuencias de su pecado sin vergüenza resultaría que ellos estarían avergonzados en su destrucción completa. Jeremías 22:22. A todos tus pastores arrasará el viento y tus amantes irán al cautiverio. Entonces ciertamente serás avergonzada y humillada a causa de toda tu maldad. Claro, cada vez que yo leo varias veces esa frase, no se han avergonzado de la abominación que han cometido, ciertamente no se ha avergonzado, no se han avergonzado, ni aún han sabido ruborizarse. Pues eso yo pienso en el movimiento LGBT hoy en día. Es que ni siquiera están avergonzados del hecho que están completamente rechazando al Señor. Mejor dicho, ellos se jactan de su pecado. Pero lo que necesitamos decir es que, mira, ahora no están avergonzados, pero si no se arrepienten, ustedes van a estar avergonzados en el futuro bajo el juicio de Dios. Y lo hacemos con amor, porque realmente antes de salvación, antes de la intervención de Dios mismo, nosotros tampoco éramos avergonzados por nuestros pecados, pecando sin freno muchas veces, ¿no? Y la misericordia del Señor nos ha rescatado. ¿Quiénes son las personas claves en el libro? Uno, Joacim. Pues realmente hay tres reyes. Joacim
Sedequías y Gedalías. Pues esos son los, Joacim y Sedequías son los reyes que ignoraron a Jeremías y lo persiguieron y maltrataron. Y después, básicamente, pero esos son los nombres que van a ver una y otra vez. Y esos son los últimos reyes de Judá antes de la caída. Pero, ¿qué son los temas principales de Jeremías? Claro, el tema principal es el juicio. El juicio es que Judá será completamente destruida por su idolatría y su pecado. Y él no enfoque tanto en su restauración como los otros, porque el juicio es inminente y él está tratando de hacer un esfuerzo final para evitar ese resultado. Y una cosa que notamos de Jeremías, lo mismo que vamos a ver o que veremos con Ezequiel, es que Jeremías usa muchas lecciones de objetos. Él usa muchas lecciones de objetos, es decir, él actúa cosas o demuestra de una manera tangible algo para representar o para mostrar algo que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, el cinturón de lino en capítulo 13. La enterró en el suelo, simbolizaba a Israel como una cintura manchada, inútil para Dios a causa del pecado. Dios dice, toma un cinturón de lino, va al río Éufrates y pues entierra esa cosa en la mugre. Y él lo hace y Dios dice, Israel es como una cintura manchada inútil, porque un cinturón de lino es inútil después de estar manchado así para Dios por su pecado. Otra es una cosa más famosa, de pronto un ejemplo que es el alfarero. El ejemplo del alfarero en capítulo 18. Y esa es la vasija de barro estropeada y rehecha. Jeremías va a la casa de un alfarero y él está haciendo una vasija que luego se estropea. Y el alfarero después rehace la vasija estropeada y él lo hace en algo útil. Y lo que Dios dice es que Israel es la vasija inútil. Dios es el alfarero que puede hacerles útiles si se arrepienten. Pueden hacerlos útiles. Otra, la vasija estrellada contra las piedras. En capítulo 19, Jeremías muestra la vasija al pueblo y después lo quebra para mostrar que el Señor lo hará con el pueblo de Israel en juicio. En capítulo 24 tiene 2 cestas de higos, donde un higo está pudrido y el otro es bueno. Y la cesta de los buenos significa que, pues, aunque van a estar exiliados, él va a tener misericordia en ellos. En capítulo 27 y 28, él usa la lección del yugo de madera y el yugo de hierro. Y entonces lo que hace es que él pone un yugo en su cuello diciendo que ellos van a ser bajo del yugo de Babilonia. Y un falso profeta viene y quebra el yugo y dice que Israel saldrá de Babilonia en 2 años. Jeremías después hace un yugo de hierro que no puede estar quebrado y dice, ¿sabes qué? Ahora tu yugo de Babilonia, bajo de Babilonia, no será de madera, pero sino de hierro, es decir, más difícil que antes. Entonces está usando acciones para mostrar a la gente qué está pasando. También en capítulo 32, compra una parcela de tierra. Dios dice a Jeremías, compra una parcela que parece completamente inútil a Jeremías, si están al punto de estar conquistado, pero el punto que Dios dice es que no, compra esa parcela porque eso es evidencia que después del exilio la gente van a comprar tierra otra vez en Israel. Entonces, guarda tu documento que dice que es tuyo, porque cuando regresan en tanto tiempo estará de usted. Y también en capítulo 43 hay piedras en Egipto y él toma piedras grandes y las pone en el pavimento de la calle y dice, porque ustedes fueron a Egipto en vez de confiar en Dios después de la caída de Jerusalén, el rey de Babilonia pondrá su trono en esas piedras y destruirá Egipto con ustedes. Entonces eso es como
juicio, 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 juicio. Eso es Jeremías. Pero hay algunos otros temas importantes. La disposición de Dios de perdonar su pueblo si se arrepienten. La disposición de Dios de perdonar, aunque está constantemente amenazando destrucción y juicio, es realmente tremendo como Él siempre tiene una súplica más para el arrepentimiento, para que la ira de Dios pueda ser evitado. Y recuerda, esas profecías cubren 50 años. Entonces Dios estaba dándoles más y más tiempo para que se apartaran de su pecado. Y también vemos la dureza increíble del corazón que viene del pecado, del corazón pecaminoso, y cómo completamente ciega las personas a razón o al razonamiento, aún enfrentado con aniquilación completa, persisten en su pecado. Y muchas veces hacemos lo mismo o hicimos lo mismo, y hay gente que lo hacen igual en este día. Jeremías 3:1, versículo 3:1 dice, Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Versículo 12 del mismo capítulo 3. Regresa, infiel Israel, declara el Señor. No te miraré con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Él es tan increíble en su misericordia que está listo a recibir y tomar la idólatra adúltera que es Israel. Jeremías 5:1. Recorren las calles de Jerusalén y miren ahora e infórmense, busquen en sus plazas a ver si hayan algún hombre, si hay quien haga justicia, que busca la verdad, y yo la perdonaré. Mira la disposición de Dios de perdonar, su deseo tener misericordia en ellos que se arrepienten. Otra vez, una lección para nosotros. Si ustedes están aferrándose a tu pecado, el Señor está listo de perdonar. Él está listo de tener misericordia si corren hacia Él. Jeremías 6:7-3 y 5-7. Enmiendan sus caminos y sus obras y haré que ustedes moren en este lugar, el templo. Otro tema, y voy a pasar un rato aquí. Otro tema importante. La restauración futura de Israel. La restauración futura de Israel. Dios no abandonará su pueblo. Hay muchos pasajes que hablan del hecho que Dios restaurará Israel y que esas promesas históricamente obviamente no han sucedido aún en la manera de escrito. Y por eso en IBCC enseñamos que hay un futuro para Israel aún. Y esa es una cosa que pues a milenialistas y muchas reformadas no creen. ¿Pero por qué lo creemos? Pues muchas razones porque les voy a explicar aquí en Jeremías. Pero eso significa que hay elementos todavía de la restauración de Israel que están por cumplirse y que señala que Dios no abandonará finalmente sus hijos. Entonces, voy a leer un pasaje, Jeremías 3:8, que es un versículo que la gente cita para decir que no, Israel ya va a estar abandonado. Jeremías 3:8. Y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. Entonces la pregunta es, ¿Israel ha sido rechazado de Dios por el divorcio, digamos, que otorgó en Jeremías 3:8? En Isaías 51 y 54, 7-8, Dios dio el reino del norte, no davídico, un certificado de divorcio.
Sin embargo, la promesa incondicional del pacto davídico significa que un divorcio con Judá no pasaría, aunque sería un tiempo de separación. Y eso es lo que vemos aquí, es una cosa similar de que pasó en Oseas. Vuelve a tomar la esposa adúltera. Pero voy a probarlo con varios pasajes. Jeremías 5:18. Estamos hablando de que porque el Señor no ha rechazado por completo Israel. Jeremías 5:18. Sin embargo, aún en aquellos días, declara el Señor, no llevaré a cabo una destrucción total de ustedes. Está hablando de Israel. Una destrucción total de ustedes. Jeremías 16:14-21. Yo no voy a leer todo porque es largo, pero Dios promete, anótalo y después pueden leer con más calma. Jeremías 16:14-21. Dios promete a restaurar Israel y habla de cómo las naciones vendrán de los fines de la tierra para adorar a Dios. Pues está diciendo, voy a restaurar Israel y todas las naciones van a ir a Israel para adorar el rey davídico. Pues eso no ha sucedido aún. Entonces, si no ha sucedido aún, es por venir. Jeremías 23:3-5. Jeremías 23:3-5. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que les apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo, y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Él en la tierra va a actuar este rey davídico. Dios promete que Israel va a regresar a su tierra natal, y la tierra fue un Israel literal, en contraste con todas las otras tierras que dice versículo 3, asegurando que la reunificación sería tan literal como la dispersión. La restauración de Judá, de Babilonia, se refiere en palabras que su plenitud solamente puede referirse a una restauración final del pueblo bajo del Mesías. Y eso no ha sucedido aún. No ha sucedido aún. Otro, Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Les daré un corazón para que me conozcan, porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. Pues eso fue cumplido parcialmente en el regreso del exilio, pero finalmente en el futuro. Jeremías 32:37. Yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Versículo 40 de capítulo 32. Haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerle bien. Infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Me regocijaré en ellos haciéndolos bien, y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con todo mi alma. Porque así dice el Señor, como he traído a este pueblo toda esta gran calamidad, así he de traer sobre ellos todo el bien que les prometo. Y se comprarán campos en esta tierra de la cual ustedes dicen es una desolación, sin hombres ni animales, entregada está en manos de los caldeos. Dios está diciendo que él va a restaurar a los israelitas a la misma tierra de Israel. Es natural esperar que ese cumplimiento será tan literal como lo contrario, la dispersión de la tierra.
Jeremías 33. Eso es, eso es, yo tengo 3 pasajes más hablando de eso, y esos 3 que faltan son los más poderosos. Jeremías 33, 19 a 26. Y si tienen tus Biblias en mano o al lado, pues yo les recomiendo que los lean. Jeremías 33, 19 a 26. Y vino palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Eso es impresionante. ¿Cómo no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar? Así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Y vino palabra del Señor a Jeremías: ¿no has observado lo que dice este pueblo? Las 2 familias que el Señor escogió, ese sería Israel y Judá, él las ha desechado. Desprecian a mi pueblo. Ya no son una nación ante sus ojos. Así dice el Señor. Eso es lo que la gente estaba diciendo. Mira, él ha desechado las 2 familias, Israel y Judá. Así dice el Señor, versículo 25. Si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche, y si yo no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David para no tomar su descendencia, quien gobernará sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. La promesa de Dios de cumplir el pacto davídico sin excepción. La promesa fue tan seguro como la apariencia segura de la noche y del día y las estrellas en el cielo y la arena en el mar. Está diciendo, mira, si mi pacto con el día y en la noche puede estar quebrado, entonces yo voy a completamente abandonar mi pueblo. Y la implicación es que eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero además, Jeremías 30, 11. Porque yo estoy contigo, declara el Señor, para salvarte, pues acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Mira, acabaré con todas las naciones entre las que te he esparcido, pero no acabaré contigo. Pero lo que dice es que, pero no voy a dejarles sin castigo. ¿Qué significa eso? En este momento, Israel es bajo juicio. Por eso rechacen al Señor. Pero él dice, no acabaré contigo. Y la última, Jeremías 31, 35 a 37. Jeremías 31, 35 a 37. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas, el Señor de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes se apartan de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hayan hecho, declara el Señor. Otra vez, yo no voy a desecharlos para siempre. Israel tiene un futuro. En este momento, hoy en día, están bajo juicio y son con cualquier nación pagana. No, nosotros hoy en día no debemos estar ahí como, ay no, Israel no, Israel hoy en día son paganos. Es que no tenemos nada como lealtad de ellos hasta cuando están ahí rechazando a nuestro Salvador. Y hay gente que no entiende eso, pero no somos como amorosos de Israel en este momento porque están bajo juicio y rechazando a nuestro Señor, quien amamos. Entonces, pero en el futuro, el Señor dice, sí, los voy a restaurar. Otra cosa importante,
que yo creo que vamos a concluir aquí, es que el nuevo pacto, Jeremías habla o introduce el nuevo pacto en capítulos 30 a 32, pero especialmente capítulo 31 y 32, donde el Señor promete el nuevo pacto. Pues es el evangelio más que todo. El antiguo pacto que fue la ley, el pacto el pacto mosaico, cumple la ley y si no, pues tiene que hacer sacrificios y todo. Y realmente dice que no, ese pacto ha fallado, ha fracasado completamente por la desobediencia del pueblo de Israel. Ese pacto no sirve, pues sirve de cierta manera para mostrarnos nuestros pecados y todo eso, pero no sirve para solucionar el problema de pecado. Y si podríamos resumir esta sección de capítulo 30 a 33 en un versículo, probablemente sería capítulo 30, versículo 3. Eso es como un resumen de esa sección en un versículo. Dice, porque vienen días, declara el Señor, cuando restauraré el bienestar de mi pueblo, Israel y Judá. El Señor dice, también los haré volver a la tierra que di a sus padres y la poseerán. El nuevo pacto fue necesario porque Israel había fallado completamente con el antiguo pacto. Eso no significa que Dios equivocó, sino que la ley escrito en piedra fue un ministerio de condenación que señaló o apuntó a la necesidad por un mayor pacto. Y pues obviamente no vamos a tener tiempo hoy leer, pero si ustedes quieren leer 2 Corintios 3, 6 a 18, dice varias cosas interesantes. Es que el antiguo pacto fue el ministerio de condenación, fue como un ministerio de la muerte. Está diciendo, esa es la tendencia, ¿no? Legalismo es la tendencia a caer en el antiguo pacto, que el Señor me va a aceptar por mis buenas obras, que yo soy una buena persona porque mire lo que he hecho. Y eso es necesitamos ser como católicos con todos los rituales y todo. Eso es el antiguo pacto, persiguiendo símbolos, persiguiendo formularios para alcanzar a Dios. Y dice que no, el nuevo pacto es superior. Pues les animo que leen 2 Corintios 3, 6 a 18. Podemos decir que el nuevo pacto es la solución a Dios a la ruptura del antiguo pacto. Y vamos a leer qué es el nuevo pacto en Jeremías 31, 31 a 34. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Ese nuevo pacto también se menciona Jesús en Lucas 22, 20, en la Santa Cena o la última cena. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Y un elemento fundamental del nuevo pacto es que había perdón. En el antiguo pacto no había perdón, porque matar animales no cubrió los pecados. Pero en el nuevo pacto, por el sangre que derramó a Cristo, tenemos perdón, tenemos salvación completamente por la obra de Cristo Jesús en nuestro lugar. También ese pacto nuevo es para individuos, pero también tiene un elemento para Israel, como vemos en Romanos 11. En Romanos 11
versículo 25 a 27, yo creo yo quiero que me acompañen ahí, es que Romanos 11, 25 a 27, entonces sí, el nuevo pacto es para nosotros somos salvos por el nuevo pacto, por poner nuestra fe, por arrepentirnos y poner nuestra fe en la obra, en Cristo, en la obra que ha hecho, pero también hay un elemento para Israel también, y que Romanos 11 cita Jeremías 33 o 31, 33. Dice, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob. Y aquí está citando Jeremías 31, 33. Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y la idea es que las corrientes de los pactos abrahámico, davídico y el nuevo pacto confluyen en el reino milenario gobernado por el Mesías. Pues voy a decirles los capítulos claves, pero no tenemos tiempo para buscar los versículos claves que vamos a hacer la próxima vez cuando también revisamos Lamentaciones. Pero en Jeremías 25, eso es cuando predice el exilio de 70 años. Y eso es lo que Daniel lee en Daniel 9:2. Jeremías 25, 12 a 13. Después que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad. Capítulo 30 a 33, eso es el nuevo pacto. Y capítulo 36 es cuando Joacim quema el rollo de Jeremías y Jeremías reescribe. Bueno, no tenemos más tiempo, pero yo creo que hay varias cosas para concluir. Jeremías es difícil leer porque es puro juicio, juicio, juicio. Pero si leemos pues primero es que pensando que, no, ¿sabes qué? Muchas veces nosotros somos como Judá, recibiendo advertencia tras advertencia a través de los sermones, recibiendo pues amonestación, reproche o como la palabra nos regaña, deja de pecar, arrepiéntense. Y nosotros seguimos duros de corazón, pero el Señor es misericordioso. Y este mensaje mismo es otra oportunidad. Repetidas veces el Señor nos ha dado oportunidades de arrepentirnos y clamar a Él y decir, Señor, tenga misericordia de mí. Y Él una y otra vez en Jeremías, en medio de todo ese declaraciones de juicio, dice, pero si ustedes se arrepienten, tendrán misericordia. Yo les perdonaré. Pues todavía hay oportunidades de evitar el juicio. Y segundo de Pedro 3:15 nos dice algo clave. Dice, el Señor no ha regresado aún. ¿Por qué? Por su paciencia y está dando más oportunidades de arrepentirse y ser salvo. Hoy es el día de salvación. Si has estado jugando iglesia, si has estado ahí asistiendo a IBCC, pero con un corazón duro, amando su pecado más que el Señor, pues arrepiéntense cuando hay tiempo, porque aunque su paciencia es increíble, Él no dejará un pecador no castigado ni juzgado por su pecado. Y no, pues su paciencia no dura para siempre. Bueno, oremos, amigos. Dios, gracias por Jeremías. Gracias por el mensaje lindo. Y pues no hemos cubierto todo. Y esperamos la otra parte la próxima semana, Dios. Pero gracias que tú eres un Dios tan santo que no aguantas el pecado y tú vas a traer juicio. Claro, en el día de Jeremías fue Babilonia, pero hoy en día es el infierno. El juicio que viene es el infierno. Y Dios
las mismas advertencias para los que persisten en sus pecados. Gracias a Dios por tu paciencia increíble, tu paciencia con nosotros mismos o con nosotros, porque realmente también hemos sido duros de corazón y tercos de escuchar lo que la palabra dice. Gracias por tu misericordia. Si somos salvos, Dios, gracias por el nuevo pacto. Y realmente hay tantas cosas en el libro de Jeremías. Podemos aprender de Jeremías cómo ser hombres y mujeres valientes cuando estamos enfrentados con resistencia hostil a la palabra. Y como él siempre era pues fiel y fuerte, aunque pues no había visto nada de resultados, no pues renunció al esfuerzo. Y por eso podemos imitar algo de Jeremías y cómo te sirvió. No queremos quejarnos de la dificultad de la vida y ser herramientas inútiles en tus manos. Te agradecemos otra vez por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.